Padre Santo, gracias por este tiempo particular que estamos viviendo. Sabemos que, aunque nos parezcan situaciones difíciles, circunstancias complicadas, las que nos tocan vivir en lo personal o también ministerial, Señor, tú tienes todo bajo control y nos estás entrenando, nos estás preparando. Cada sorpresa es un desafío para crecer. Señor, y sabiendo que tú estás en control de todo, no queremos perder ninguno de esos desafíos. Y mientras avanzamos, mientras crecemos, mientras nos multiplicamos, ir aprendiendo esas lecciones fundamentales que necesitamos tener en cuenta para ministrar, para pastorear a la iglesia que pusiste delante nuestro. Volvemos a recordar que es tu iglesia, no es nuestra, no somos dueños, es tu iglesia. Y justamente por ser tu iglesia queremos ser más responsables cada día y permitir que el Espíritu Santo nos llame la atención, nos confronte cada vez que, Señor, no tenemos cuidado de tus hijos, de tus ovejas, Señor, y que aún tu Espíritu Santo pueda reprendernos si estamos en una actitud inadecuada, si no servimos de modelo para ellos. Queremos cuidar, Señor, tu iglesia y amarla como la amaste y como la seguís amando, y como nos amás aún a nosotros. Señor, por eso tomamos estos encuentros muy en serio y necesitamos que tu Espíritu nos asista, que nos enseñe lo que no podemos ver aquí, que nos mantenga despiertos, Señor, y que aún avives el fuego de tu Espíritu en nosotros para que cada semana con mayor pasión, Señor, busquemos crecer en todo sentido, crecer en calidad, pero también crecer en cantidad. Señor, gracias por mis hermanos. Los bendigo enormemente por su tarea. Señor, y vuelvo a declarar y a repetir que si no fuese por la tarea de cada uno, Señor, la nuestra también sería inútil. Por eso termina de conformarnos como un equipo fortalecido en ti, en tu palabra, en tu espíritu, Señor, para que seamos imparables y que literalmente el reino de Dios se establezca en cada lugar donde haya un miembro de esta congregación. En nombre de Jesús, bendícenos esta noche. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, antes de ir al tema de hoy, un par de cositas importantes. Repito lo de la gente que se bautiza, sí, por favor, déjenos hoy los nombres de los que se van a bautizar. Y si no preguntaron todavía, dentro de lo posible, manden un mensajito hoy mismo a su gente para que el que esté interesado pueda tener la charla que tenga que tener con quien sea, ¿sí? Algo muy importante, lo venimos diciendo los últimos martes siempre, pero todavía sigue sucediendo y entonces necesitamos seguir recalcándolo. Les pedimos ya, ahora es, por favor, encarecidamente, no reciban gente nueva en sus grupos. Por favor, se lo pedimos. Estamos teniendo muchas situaciones complicadas de resolver con la gente que no hace el curso de Hacia tu propósito, ¿sí? La gente se confunde, no saben cuál es el camino a seguir, están obviando pasos fundamentales para su crecimiento y hoy por hoy se nos están presentando varias situaciones bien complicadas justamente con la gente a la que permitimos que ingresen a nuestros grupos sin pasar por el curso de Hacia tu propósito. No es que el curso de Hacia tu propósito sea la salvación del planeta, pero por algo el Señor nos mostró esa estrategia y además está comprobado la gran diferencia que existe entre los que hicieron el proceso completo, se bancaron el estar ahí, ¿sí? Y los que no lo hicieron.
Así que, repito, por favor, no reciban gente nueva en sus grupos. Si viene alguno, mándenlos inmediatamente a hablar con nosotros, o si pueden los lunes, vienen los lunes. Si no pueden los lunes, ya hay varios grupos abiertos en otros días de la semana, ¿sí? Son grupitos más chiquititos, pero tenemos varios hermanos que se han ofrecido para esto y lo están haciendo muy bien. Hermanos que han estado con nosotros en procesos anteriores, así que aprendieron a trabajar y lo están haciendo perfecto. Entonces, les vuelvo a repetir, por favor, no reciban más gente nueva. Esto no cambia el sistema de rastrillaje con el que ya venimos trabajando hace tiempo, los domingos a la noche. Seguimos haciendo rastrillaje, solamente que la diferencia ahora es que no los van a rastrillar para su grupo, sino que los van a rastrillar para el programa de Hacia tu propósito, ¿sí? Y con las personas que tengan oportunidad, porque la confianza se va generando, la amistad se va generando, insístanle en que terminen el proceso. Muchos en la segunda lección dicen, esto ya lo sé, y abandonan el proceso. Y adivinen con quién estamos teniendo problemas ahora. Con los que ya lo saben, ¿sí? Entonces, es muy importante. Y aunque no aprendan nada nuevo, pero el hecho de someterse a una disciplina y a una supervisión sobre su vida, ya eso los ministra, ¿sí? Entonces, una vez más, insisto, no reciban gente nueva. De hecho, si ya tienen gente, o sea, si han recibido gente nueva en las últimas semanas, este año, y no hicieron Hacia tu propósito, mándenlos. No sé cómo lo van a solucionar, porque esto lo venimos diciendo hace tiempo, pero mándenlos. Háganle ver que es imprescindible que pasen por ese curso, ¿ok? Después, al terminar el curso, vuelven a sus grupos, o sea, quédense tranquilos que no van a perder a nadie. Los lunes está armado como para que ahí arranque el grupo y ese grupo permanezca. Siempre y cuando no tenga grupo. Si tiene grupo, volverá al grupo de ustedes, quédense tranquilos, ¿sí? Salvo que los que tenemos los lunes trabajen mejor que ustedes y sean más interesantes quedarse con ellos que con ustedes. Ese ya es el problema de ustedes, ¿sí? Pero, por favor, no reciban más gente nueva en los grupos, ¿sí? Mándenlos a hacer el curso. De hecho, si alguno dice, bueno, yo quisiera ser yo el que le da el curso a esta persona, no hay ningún problema. Hablan con nosotros y los vamos a instruir para eso. Le pasamos el material, lo que sea, pero tienen que hacer eso. ¿Ok? ¿Quedó clarito? Muy bien. Un par de anuncios de cosas interesantes. Hay muchas cosas que pasan por mi teléfono, pero algunas las tomo porque realmente son interesantes y sirven aún para la iglesia. Va a haber un curso de promotores de salud para gente que no trabaja en salud, o sea, no médicos, no enfermeros, ¿sí? Sino para gente común y corriente. Promotores de salud. Que van a ser entrenados para trabajar en cuestiones básicas, sobre todo de control y estadística en los distintos barrios de Neuquén. Nos interesa muchísimo, muchísimo. Primero porque ustedes mismos van a aprender a tomar la presión, a medir niveles de diabetes, masa corporal, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero además todo eso trae como respuesta estadísticas que a la iglesia le sirve. Municipalidad va a hacer un relevamiento de un par de barrios, no son muchos, pero un par de barrios que le interesa al municipio, entonces el entrenamiento va a incluir esos 2 barrios. Pero después nos da libertad a usar los promotores de salud en nuestro barrio. Y ahí es cuando viene el hachazo. Nos interesa sacarlos a ustedes a la calle con una credencial de municipio para poder levantar estadísticas y saber qué gente tenemos en el barrio y cuáles son las situaciones problemáticas respecto de salud, por lo menos, en nuestro barrio. Así que la oferta está, no es ninguna obligación, obviamente. Las fechas son 4 días de entrenamiento, a la mañana a fin de mayo o a la tarde en junio, depende del horario que ustedes puedan, son creo que 4 días nada más. Si a alguno le interesa, después me escribe por privado y le paso todos los datos. ¿Ok?
Pero, insisto, nos interesa mucho que lo hagan. Y un último anuncio es que me están pidiendo también de municipalidad alguna persona que pueda cuidar a un hombre de 65 años, que está enfermo de cáncer y está solo en la vida. Y necesita alguien que lo acompañe todo el tiempo, tiene que ser alguien que sepa manejar, porque hay que llevarlo a hacer trámite. Si alguien no tiene trabajo, no digo ustedes, pero en su grupo quizás está buscando trabajo, es confiable y sabe manejar, avíseme también y le paso los datos. ¿Está? Muy bien. Estamos hablando acerca de crecimiento espiritual y hemos hablado acerca del objetivo de la palabra, hemos hablado acerca de la semilla, ¿no? La que cae en buena tierra, la que no cae en buena tierra. La última clase hablamos acerca de edades y etapas de crecimiento, ¿sí? Y si alguno no vio los videos, les vuelvo a insistir, véanlos porque esta serie les sirve a todos ustedes para el entrenamiento. Hoy vamos a empezar entonces ya así con las etapas, cada una por separado. Que no son tantas, son 4 nada más, así que vamos a hacer un rápido repaso de cada una de las etapas y sus características para que también ustedes puedan identificarlas en la gente que ustedes tienen en sus grupos. Y obviamente empezamos por el nacimiento, ¿sí? Sobre todo las madres aquí presentes saben que el nacimiento es extenuante, pero el gozo que el bebé trae luego del parto es incomparable, ¿no? No se compara con absolutamente nada. Y en lo espiritual es exactamente igual, ¿sí? Como lo venimos diciendo siempre, lo natural nos da una idea de lo que es lo espiritual, ¿sí? Y todo trabajo que hagamos para provocar el nacimiento vale la pena. Así como vale la pena todo el cuidado que una madre pueda tener para que el bebé salga lo más sano posible, exactamente igual sucede en los nacimientos espirituales. O sea, todo lo que podamos hacer para provocar el efectivo nacimiento siempre vale la pena. Y el nacimiento trae algunos efectos extras que ahora les voy a comentar enseguida, ¿no? Pero los recién nacidos son muy frágiles, ¿sí? Son muy frágiles, son dependientes, ¿sí? Y con grandes necesidades. Y como hemos dicho ya en las clases anteriores, a veces nos engaña la apariencia porque claro, tenemos delante nuestro un grandote barbudo de 50 años, pero que acaba de nacer de nuevo, entonces nos confunde, ¿no es cierto? Con sus reclamos, con sus llantos, ¿sí? Con su dependencia. ¿A quién no le molesta que le estén mandando mensajitos todos los días o varias veces al día? ¿No es cierto? Pero es ahí cuando tenemos que identificar al recién nacido y entender qué es lo que está pasando por su cabeza o por su corazón, ¿no es cierto? Entonces, empecemos por definir bien la palabra nacimiento, y me llamó la atención, me gustó mucho cómo lo define el diccionario mismo, ¿no? Porque el nacimiento en el diccionario dice que es el principio de algo o tiempo en que empieza. Ya de esta parte de la definición podemos sacar una conclusión para nosotros y espiritual, ¿no? Pero la segunda parte me gustó más todavía, porque dice origen o descendencia de una persona en orden a su calidad, en orden a su calidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esa última frase? Que el que nace viene con la calidad del que lo engendró, ¿sí? El que nace viene con la calidad del que lo engendró, por eso solemos tener enfermedades hereditarias, ¿sí? Aquí podemos sacar 2 enseñanzas. En primer lugar, que si el que nos engendró es Dios, ya tenemos ahí algo interesante, positivo, ¿no? Que nos alienta. Cuando fuimos engendrados por Dios, tenemos la calidad de Dios. Pero también para nosotros líderes, es una lección en el sentido de saber que a quien yo haga nacer en lo espiritual va a tener mis características. Entonces eso me obliga a trabajar en mi propia calidad, ¿no? Para que cuando engendre un discípulo, ¿sí? Lo esté engendrando con la mejor
calidad. ¿Ok? Ahora, el nacimiento, este nuevo nacimiento en realidad, viene de un genuino arrepentimiento. Ahí es el nacimiento arranca con el arrepentimiento, ¿sí? Si no hay arrepentimiento, no hay nacimiento. El arrepentimiento es el acto que activa el poder de la sangre de Jesús, ¿sí? Ustedes han escuchado muchas veces que la sangre de Jesucristo nos salva. Buenísimo. En términos generales es así. Pero la verdad es que la sangre de Jesús no salva a todos. La sangre de Jesús se activa cuando detecta arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no se activa, ¿sí? O sea que el nuevo nacimiento entonces arranca a partir del arrepentimiento. Otra vez tenemos un montón de lecciones, o por lo menos varias cosas que nos hacen pensar. Nosotros aún podemos tener gente sentada en nuestros cultos, pensando de que han nacido de nuevo, pero si nunca atravesaron por un genuino arrepentimiento de sus pecados, la sangre de Cristo nunca fue soltada sobre ellos, y si no hay sangre de Cristo de por medio, no hay nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, es por eso que necesitamos constantemente evaluar, considerar todos los procedimientos que nosotros tenemos aquí para comprobar que realmente haya habido un arrepentimiento, ¿sí? Por eso es que cada actividad que nosotros tenemos, y sobre todo aquellas que son tipo columna fundamental del ministerio de la Iglesia del Camino, como por ejemplo los retiros, son fundamentales. ¿Por qué? Porque en los retiros es cuando generalmente nos damos cuenta de si hay verdadero arrepentimiento, o por lo menos es a través de los retiros donde generamos un espacio para que el arrepentimiento se produzca, ¿sí? A veces en el grupo de crecimiento no se da ese ámbito, o no hay tiempo, o lo que sea, y por eso es tan necesario que tengamos retiros, ¿no es cierto?, donde trabajamos específicamente esto. Entonces, entrados en esa etapa de la vida espiritual, ahí recién comienza la nueva vida, ¿sí? Y generalmente un elemento que manifiesta que ya hay nueva vida es que la persona comienza a ver a Dios como Padre, ¿sí? Cuando no solamente lo dice, sino que empieza a manifestar algo con respecto a Dios que tenga que ver con la paternidad de Dios, está empezando a manifestar que nació de nuevo. Por lo tanto, hubo arrepentimiento de por medio. A lo mejor no se arrepintió de todo todavía, por eso siempre hablamos de procesos, ¿no es cierto? Pero una de las primeras cosas que empieza a suceder es que la persona empieza a manifestar una relación con Dios de Padre. En algunos casos, hasta inclusive el vocabulario cambia, ¿no? Y ya no llama a Dios Dios, sino que lo llama Padre, Papá, ¿no? De distintas formas. Jesucristo habló, y la Biblia habla, acerca de la necesidad de un nuevo nacimiento, ¿no? En Juan capítulo 1 encontramos este texto, capítulo 1, versículos 11 al 13. Dice que vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios, ¿sí? Así que la Biblia nos habla acerca de la necesidad de un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, entonces, es una obra sobrenatural en respuesta a la fe que depositamos en Jesucristo, ¿sí? ¿Se lo puse ahí? No, no se lo puse, así que se lo repito. El nacimiento es una obra sobrenatural en respuesta a la fe que depositamos en Jesucristo. ¿Ok? Entonces acá tenemos ya dos elementos necesarios para el nuevo nacimiento. Primero, arrepentimiento, y segundo, fe. Van entrelazados ambos, ¿sí? Porque yo no podría arrepentirme de mis pecados si no tuviese fe en que Jesucristo me los cubrió.
¿ok? Por eso están entrelazados. No es primero uno o el otro, sino que interactúan. A veces es uno, a veces es otro, pero los dos elementos tienen que estar presentes, ¿ok? Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, en Juan capítulo 3, Nicodemo le pregunta, términos más, términos menos, le dice, ¿cuál es tu mensaje? ¿No? Y entonces Jesús le resume su mensaje en esta frase: el que no nace de nuevo no existe. ¿Sí? No existe. Entonces todo comienza con el nacimiento. Todo comienza con el nacimiento. Entonces, aún esta respuesta de Jesús nos hace ver que podemos hacer cualquier cosa, aún servir en el templo. Nicodemo servía en el templo. Y ese no era su primer día en el templo. ¿Sí? Servía en el templo desde hacía mucho tiempo. Generalmente esos cargos eran cargos heredados y comenzaban desde muy jovencitos a servir ahí. Nicodemo ya estaba en una posición alta, por lo tanto hacía muchos años, y Jesús le dice, si no naces de nuevo, no sirve para nada. ¿Sí? No le está dando un ejemplo, no le está explicando cómo funciona con otras personas, le está hablando a él, le está diciendo, vos no naciste de nuevo. ¿Sí? Entonces, estamos frente a esta realidad, que podemos tener un montón de gente, otra vez, sentados en el templo, en el culto, en el grupo de crecimiento, pero que no nacieron de nuevo. Y es imprescindible que haya un nuevo nacimiento. Por eso es que el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, la conversión, nunca la podemos pasar por alto en la consejería. ¿Sí? Si persona nueva que ustedes agarren para aconsejar, tienen que incluir la posibilidad de que quizás no nació de nuevo. Insisto, aunque tenga años de iglesia, ¿sí? Pero en la primera oportunidad en que les pida una entrevista, lo primero que tienen que hacer ustedes es averiguar si nació de nuevo. Les aseguro que se van a encontrar con alguna sorpresa. Nosotros nos hemos encontrado con alguna sorpresa, acá, en esta congregación. ¿Sí? Entonces, no pasen por alto nunca el tema del nuevo nacimiento, el arrepentimiento, la conversión, todos estos temas que estamos hablando. ¿Sí? En Mateo capítulo 18, versículo 3, Jesús mismo les habla a los discípulos y les dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Sí? Otra vez, imprescindible el ser como niños, ¿no? Y arrancar por el nacimiento, obviamente. Entonces, este pasaje nos muestra una ley, un principio en el reino de Dios, que nuestra vida espiritual comienza con actitudes como las de niños, sobre todo la humildad y la dependencia. ¿Sí? Entonces, por este principio es que tenemos que saber que la etapa de la infancia en nuestra vida no la podemos saltear. La etapa de la infancia no la podemos saltear, sobre todo porque ahí comienza todo, y con elementos bien específicos, repito, como el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Ambas cosas. Primera de Pedro capítulo 2, no sé si ahí le puse los textos. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3, el apóstol decía, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Entonces, Pedro habla de la necesidad de una dieta líquida, fácil de digerir, acorde al cuerpo espiritual. ¿Sí? Acorde al cuerpo espiritual. ¿Ok? Si quieren base bíblica para lo que les dije antes de empezar la lección acerca de no recibir gente nueva en sus grupos de crecimiento, esta es la base bíblica. ¿Sí? Porque ustedes en los grupos comen asado. El bebé espiritual no tiene dientes. Necesita leche y eso es lo que trabajamos en el programa de Hacia tu Propósito. Primera de Corintios 3, Pablo decía, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¿Sí?
Entonces, fíjense que Pablo relaciona criterios humanos con inmadurez. Mientras que en nuestros discípulos se manifiestan criterios humanos, sigue siendo niño y tiene que seguir recibiendo leche. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hebreos 5, del 11 al 13 dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Suavecito el autor de Hebreos, por eso nunca se identificó, ¿vieron? En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. ¿Ah? Entonces, todos estos pasajes, y seguramente hay más, confirman esto, ¿no? De que la vida comienza con la infancia y no podemos apresurar el proceso. Hay un tiempo donde tienen que atravesar por esto. En algunos es más largo, en otros más corto. La adolescencia por ahí perdura, la infancia perdura en algunos, ¿sí? Pero es importantísimo que arranquen por acá, con los primeros pasos. ¿Ok? Entonces el recién nacido tiene un estilo de vida que requiere tiempo y paciencia. Y en algunos casos, mucho tiempo y mucha paciencia. ¿Ok? En esta etapa, en cada una de las etapas que vamos a ir viendo, vamos a ver algunos elementos esenciales. Y en esta etapa, la etapa del nacimiento y la infancia, es esencial la supervivencia. ¿Sí? El mayor cuidado que se tiene aún a nivel natural por un recién nacido es la supervivencia. ¿Sí? Y aquí es cuando necesitamos resaltar que una familia perdura a través de los años, a través de nacimientos. ¿Sí? Por eso es que la supervivencia es tan importante, por eso que cada familia se asegura que el bebé que va a llegar esté en óptimas condiciones de supervivencia, si nadie se da el lujo de decir, bueno, ¿qué va a hacer? Lo perdimos, tendremos otro. ¿A quién se le ocurriría, no es cierto? Bien satánico. No, y esto no tiene que ver solamente con una cuestión de amor, cariño, tiene que ver con una cuestión de preservación de la familia. Es decir, si voy perdiendo hijos en el camino, mi familia, mi nombre, mi apellido, obviamente que no va a perdurar, ¿no es cierto? Entonces, una familia perdura a través de los años por medio de nacimientos que ocurren en ella. Ahora, apliquen esto a la vida de la iglesia. ¿Cómo perdura la vida de una iglesia? Con nacimientos. Si nosotros no tenemos constantes nacimientos espirituales en esta congregación, nuestro tiempo de vida como iglesia es muy corto. Tenemos que ocuparnos de que haya nuevos nacimientos. ¿Sí? Por eso es que hay que generar, si no se provoca solo, hay que generar programas, actividades, lo que sea, para que se dé una especie de fertilización asistida, ¿no? Las campañas evangelísticas y todo eso son fertilización asistida. Pero tenemos que generarlo de alguna forma. Tiene que haber nacimientos para que perdure la familia. ¿Ok? Y obviamente todo el mundo se somete a esto porque entiende que la supervivencia es esencial. Pero aún el nacimiento trae beneficios extras, como les dije hoy. Es muy común encontrar a mujeres que han sufrido problemas de salud y problemas de salud graves durante toda su historia, que cuando quedan embarazados se sanan. ¿Sí? Es decir, el proceso de embarazo y preparación del parto hacen que la enfermedad desaparezca. ¿Sí? Esto es muy común. Y yo pensaba en esta realidad para con la iglesia, ¿no? Muchos problemas que tiene la iglesia desaparecen cuando la iglesia se dedica a ganar gente. Es más, cuando estamos todos encerraditos acá, como si fuese un día de lluvia, ¿no? ¿Qué pasa? Como los nenes, terminamos peleándonos entre nosotros.
No vemos el momento en que vuelva a salir el sol para mandarlos afuera, a la calle, al patio, ¿no? Se vayan al club. En la vida de la iglesia es exactamente igual. Entonces, cuando estamos muy encerrados, terminamos peleándonos entre nosotros. Pero cuando salimos afuera, oxigenamos la vida de la iglesia, ¿no? Y empezamos a generar otra vez esos nuevos nacimientos que hacen que el nombre familiar perdure. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, el elemento esencial en la infancia es la supervivencia. Y otra cosa que vamos a ir viendo en cada etapa es cuál es el clamor que distingue a cada una de las etapas, ¿sí? Y el clamor que distingue a la infancia es auxilio, no sé qué hacer, ¿sí? Ese es como el lema del recién nacido, auxilio, no sé qué hacer. Por eso a ustedes, un recién nacido los llama todo el tiempo, ¿no? Y generalmente, además, el que recién nació viene de una historia fuera, en el mundo, de relaciones rotas, en algunos casos muy rotas y en otros casos extremadamente rotas. Entonces, cuando por fin llegan a un lugar donde los reciben con muchos besos, los abrazan, le ofrecen una reunión semanal, donde además se come, ¿no? Obviamente que dicen, esta es mi casa, esta es mi familia, no quieren largar ese nuevo estilo de vida, y empiezan a demandar, ¿sí? Manifiestan su dependencia, pero que es típica de un niño, ¿sí? ¿Y qué hace una mamá con la dependencia de un niño? La trabaja y tendrá que aprender a ser madre. Sabe que hay una tensión que tiene que mantener ahí. No puede ceder a todos sus caprichos, pero tampoco se lo puede sacar encima con una patada en el pecho, ¿no es cierto? O sea, tiene que mantener esa tensión siempre entre, ahí, te atiendo, pero hasta acá. Te escucho, pero vamos a manejar los márgenes de horario, no a cualquier hora. Es decir, madre e hijo van aprendiendo a regular los tiempos. Y esto es muy diferente entre un discípulo y otro. Hay algunos discípulos que no son dependientes para nada, al contrario, a veces hay que sacarle todo con un tirabuzón, y otros que son recontra súper dependientes, ¿sí? Y pasa como con nuestros hijos, en lo que tenemos varios hijos sabemos que ninguno nos ha salido igual al otro. Y aún en este tema de la dependencia son muy diferentes. Pero este es el clamor que generaliza a todos los recién nacidos. Auxilio, no sé qué hacer, ¿sí? No sé qué hacer. Si después de 5 años de discipulado, cursos de todo tipo, sigue diciendo que no sabe qué hacer, entonces estamos frente a otro problema, ¿no? Que puede ser un problema de papá y mamá. Pero bueno, por eso estamos aprendiendo esto, ¿sí? Para entender a cada uno según su etapa. Entonces, como su clamor es auxilio, no sé qué hacer y encima no sabe hablar, porque un recién nacido espiritual no sabe qué decir, no sabe qué pedir. Va a utilizar términos que usaba antes en el mundo y nosotros le vamos a decir, no, acá no se habla así. Entonces llega un momento en que no sabe ni cómo hablar. ¿Qué hace entonces el bebé espiritual? Llora. Y la gran característica de los bebés es que lloran por todo, ¿sí? Entonces el bebé llora porque tiene hambre, pero también llora porque le duele la panza y llora porque se ensució el pañal. En todos los casos llora, ¿no? Y esos son los momentos en que papá mira a la mamá y le dice, ¿y ahora por qué llora? Y la mamá sabe, ¿no? La mamá dice, tiene hambre. No, se debe haber hecho caca. No, tiene hambre, te digo que tiene hambre. Te digo que se hizo caca. Y lo revisa y no tiene caca, tiene hambre. Porque la mamá sabe. ¿Es así o no? Entonces, es cuando nosotros como padres espirituales tenemos que aprender a discernir por qué llora. Y nosotros saber que no podemos juzgar a un grupo de crecimiento o a un culto de los nuestros por el llanto. Vamos a tener un montón de bebés espirituales acá adelante llorando y a lo mejor hay uno que está llorando porque le duele algo, hay otro que está llorando porque tiene hambre espiritual y hay otro que está llorando porque se hizo encima. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros, los pastores que estamos arriba en la plataforma, empezamos a buscar a los líderes, le hacemos así y ustedes nos dicen, ¿ah? Está todo bien. Entonces nosotros nos quedamos tranquilos.
Ahora, cuando vemos que los ojos de ustedes se ponen así, pegamos el chifle y entran a circular los hermanos de liberación, ¿no es cierto? Porque ya la cosa, ustedes mismos como papás no saben cómo resolverla, listo, buscamos al médico. Pero es el clamor de todos, o sea, lloran. Los recién nacidos lloran y no hay forma de que no lloren, ¿sí? Entonces simplemente tenemos que aprender a discernir el llanto y saber qué es lo que le está pasando. El llanto es su elemento de salvataje, ¿no? Estamos hablando de que es esencial la supervivencia. El llanto es su elemento de salvataje, ¿sí? Recuerden, siempre está la posibilidad del que llora tenga un cuerpo que a ustedes los confunda. Nunca se olviden de eso. Miren más allá, miren su edad espiritual. ¿Ok? Bien. ¿Qué necesitan los recién nacidos? En primer lugar, necesitan sustento, ¿sí? Lo primero que necesita un recién nacido es sustento. ¿Ok? La palabra sustentar significa proveer a uno del alimento necesario, conservar algo en su ser o estado, sostener algo para que no se caiga o se tuerza, sostén o apoyo. ¿Sí? Sustento. Entonces lo primero que necesita un recién nacido es esto, alguien que lo sostenga, en todo el sentido de la palabra. Que lo sostenga con alimento, que lo sostenga emocionalmente, que lo sostenga espiritualmente, ¿sí? Hablamos de cobertura espiritual, ¿sí? Sustento. Aquí quizás sea importante recordar lo que enseña Génesis 1:28. Yo muchas veces se lo he repetido y no se lo repito porque ustedes se lo hayan olvidado, sino simplemente para seguir relacionando con la misma enseñanza. Génesis 1:28, que justamente este año es nuestro texto lema, ¿sí? Nos muestra un orden en que suceden las cosas. Y entonces Génesis 1:28 empieza diciendo que tenemos que fructificarnos y después multiplicarnos. ¿Sí? Y hemos dicho muchas veces que el orden en que aparecen las cosas en la Biblia no es caprichoso. Si así aparece es porque así tiene que ser. Entonces aquí viene la gran pregunta, ¿no? Que por ahí algunos padres la hacen, pero sirve obviamente también para la vida de la iglesia. ¿Cuántos hijos puedo tener? ¿Sí? ¿Cuántos hijos puedo tener? ¿O cuántos hijos debería tener? Entonces la pregunta se responde con Génesis 1:28. Te podés multiplicar todo lo que quieras según lo que hayas fructificado. Primero nos fructificamos y luego nos multiplicamos. Si no me fructifiqué mucho, no me puedo multiplicar mucho. Si fructifiqué mucho, entonces me puedo dar el lujo de tener muchos hijos. ¿Ok? Por eso es tan importante que ustedes vengan a estos encuentros. Porque ustedes aquí están dando fruto, se están fructificando. ¿Sí? Y cuanto más fructifiquen, más capacidad de engendrar tendrán. ¿Está claro eso? Bien, ¿qué es lo segundo que necesitan? Sustento lo primero, lo segundo es afecto y afirmación. Afecto y afirmación. La gran mayoría de la gente a la que ustedes atienden vienen con este problema, ¿no es cierto? Falta de afirmación. Por eso un tema esencial en nuestros retiros es el rechazo, por ejemplo. ¿Sí? Porque la gran mayoría de la gente que viene del mundo viene con falta de afecto y con falta de afirmación. ¿Sí? Desde la vida natural hasta la vida espiritual. Entonces, con más razón, el segundo elemento que tenemos que considerar es el afecto y la afirmación. Los recién nacidos tienen que ser animados por los demás integrantes de la familia. ¿Sí? Es decir, no solamente por papá y mamá, ¿no? Inclusive, ustedes recordarán, quizás han atendido personas donde con su papá y su mamá todo bien, pero la pelea era siempre con los hermanos en casa, ¿no? Entonces acá no solamente papá y mamá, no solamente el líder del grupo de crecimiento tiene que brindar afecto y afirmación, todos. Entonces, aunque no esté en mi grupo, yo tengo que saber que es parte de la familia, vive en casa,
Le tengo que brindar afecto y afirmación. Insisto, aunque no sea discípulo de mi grupo de crecimiento. Pero trabajamos como familia en este aspecto y todos cuidamos a todos. Hay tareas específicas, pero todos cuidamos a todos. Entonces el afecto y la afirmación tiene que ver con lo que los psicólogos llaman la estimulación temprana, ¿no? Que hace unos años atrás ya se puso de moda y se insiste mucho en esto, ¿no? Lo de la estimulación temprana. Si nuestros hijos no son tempranamente estimulados, habrá algunos órganos en ellos, movimientos, funciones que nunca se van a desarrollar. ¿Sí? Tienen que ser promovidos. ¿Sí? Así que afecto y afirmación, lo segundo. Entonces, primero, sustento. Segundo, afecto y afirmación. Tercero, buena alimentación. ¿Sí? Otra cosa de la cual se habla mucho estos últimos años es de la desnutrición, ¿no es cierto? Y cómo la desnutrición no solamente afecta al mapeo social, afecta literalmente la capacidad de los habitantes de nuestro suelo, ¿no? Es decir, ya hemos visto muchas veces todo lo que provoca la mala nutrición en el cerebro, ¿no? Y esas neuronas que nunca se conectan ni se conectarán a causa de la mala nutrición o la desnutrición. En lo espiritual funciona exactamente igual. Si hay cosas que nosotros no le enseñamos ahora cuando son chicos, espiritualmente hablando, cuando sean grandes no las van a cazar, ni ahí. Otra razón por la cual necesitamos arrancar por el principio, con el programa Hacia tu propósito, ¿sí? Hay cosas que tienen que aprenderlas en determinadas edades, ¿sí? Entonces, buena alimentación es el tercer gran elemento que necesita un recién nacido, ¿no? ¿Para qué? Para que no termine siendo llevado por todo viento de doctrina, como dice Efesios 4:14. Anoten ese texto. Y ahí le puse Hebreos 6, del 1 al 6, porque en ese pasaje el autor de Hebreos menciona el alimento básico que necesita un recién nacido. ¿Sí? El autor de Hebreos le llama a eso los rudimentos del Evangelio. ¿Ok? Que es lo que tratamos de incluir cuando armamos el curso de Hacia tu propósito. Hebreos menciona ahí cosas que solamente se las voy a mencionar, pero no las vamos a ver hoy porque cada una de ellas merece bastante atención, pero no tienen que ver con el tema de hoy. Pero Hebreos menciona la doctrina de arrepentimiento de obras muertas, doctrina de fe, doctrina de bautismos, doctrina de imposición de manos, doctrina de resurrección de los muertos y doctrina del juicio eterno. Esas 6 cosas están mencionadas ahí. Es como que Dios nos mandó un pequeño bosquejito de lo que tendríamos que enseñar a alguien que recién nace espiritualmente. ¿Sí? La palabra doctrina la definimos en la primera clase. Si alguno no se acuerda, ahí está el video para que lo repasen. ¿Sí? No me pidan que se lo diga ahora. Y lo que sigue después, bueno, es lo que tratamos de meter en ese programa, ¿no? Y lo cuarto que necesita un recién nacido es compasión y cortesía. ¿Por qué? Porque un recién nacido cometerá errores. Cometerá errores. ¿Sí? Y otra vez, como papás espirituales, tenemos que discernir por qué los está cometiendo. No todos los errores cometidos tienen que ver con posesión demoníaca, porque a veces también está la tendencia de que esa es una manifestación demoníaca, y a veces no, ¿sí? Cuando sus nenes eran chiquititos, hacían cosas dignas de un endemoniado, como por ejemplo comerse un chisito que lleva 25 días detrás del sillón, ¿no? Y lo encontró ahí y se lo comió. Pues si no, ¿cómo vas a comer eso? ¿No te das cuenta que eso te va a hacer mal? No, no se da cuenta. Por supuesto que no se da cuenta, si es un niño. Entonces nosotros, papás, nos ocupamos de mantener la casa limpia para que el nene no se meta nada en la boca. ¿Sí? Pero no está endemoniado. Es chico nada más. Cuando crezca dejará de comer chisito de atrás del sillón, creo. ¿No? Algunos igual siguen comiendo todo lo que encuentran por ahí, pasan por todos los grupos y van picando algo, ¿vieron? Como el pastor.
Cuando ve torta en un grupo, chisito en otro, así papa frita en otro, ¿no? Y voy picoteando. Pero no estoy endemoniado, ¿eh? Es una cuestión de inmadurez. ¿Entienden? Entonces, cortesía, ¿sí? Compasión y cortesía, porque van a cometer errores, se van a equivocar. Pero qué mejor que se equivoquen acá entre nosotros a que se equivoquen afuera. ¿Sí? Y creo que como papás también lo hemos entendido. Yo prefiero que mi hijo se equivoque en casa y no que se equivoque cuando no lo estoy mirando. En casa lo puedo corregir, en casa lo puedo salvar de un peligro que esa equivocación pueda acarrear. Fuera de casa no. Entonces prefiero que se equivoquen acá. ¿Amén? Muy bien. A propósito de nacimientos que prolongan la vida familiar, quiero decirle que ya podemos confirmar fecha para nuestra próxima campaña evangelística, ¿sí? Nuestra próxima, como le decía hoy, fertilización asistida. Segundo fin de semana de agosto. Segundo fin de semana de agosto tendremos otra campaña evangelística, así que vayan entrenando, ¿sí? Vayan bajando de peso, voy a correr bastante, 3 días. ¿Sí? Segundo fin de semana de agosto, otra vez viernes, sábado y domingo, con Gustavo Castillo. ¿Sí? Ténganlo presente. Muy bien. El resto del tiempo esta noche lo vamos a usar haciendo un ejercicio práctico que obviamente les va a servir a ustedes y seguramente que a nosotros también. Lo que vamos a hacer es juntarnos de a 4 ahora, pero se van a juntar aquellos que tengan grupos que compartan características, ¿sí? Por ejemplo, 4 líderes de jóvenes, 4 líderes de HD, 4 líderes de grupos de adultos, 4 líderes de grupos de niños. Júntense. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer es una lista de, escúchenme que después no saben, una lista de ideas para trabajar cada una de las 4 necesidades que les comenté recién. ¿Sí? Una lista de ideas. Entonces van a empezar, por ejemplo, compasión y cortesía. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con esta edad, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, con esta edad, qué podemos hacer para mejorar nuestro trato de compasión y de cortesía? ¿Qué podemos hacer para mejorar el sustento? ¿Qué podemos hacer para mejorar la alimentación? ¿Ok? ¿Quedó claro?